En el trading siempre ha existido el mismo debate, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿El arte, la intuición o la ciencia pura y dura de los algoritmos? Bueno, pues hoy vamos a ver por qué para 2026 la respuesta ya no va a ser elegir, sino que va a ser una fusión. Y es una fusión inevitable. Vamos a meternos de lleno en ello. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, mirar esta cifra. Se calcula que para 2026 la inteligencia artificial va a influir en casi el 89% del volumen global de operaciones. Y ojo que no estamos hablando de un futuro lejano, es una transformación que ya está aquí, que está cambiando las reglas del juego a una velocidad de vértigo. Esta es la pregunta del millón, claro. Pero, ¿y si la estamos enfocando mal? A lo mejor no se trata de una sustitución, sino de una evolución. Una en la que la inteligencia humana no compite contra la máquina, sino que de hecho se fusiona con ella para crear algo, pues mucho más potente. Vale, pues este va a ser nuestro plan. Primero, vamos a explorar el arte del análisis de toda la vida. Después, la revolución que supone la IA. Y lo más importante, cómo se juntan estas dos cosas para crear tanto al trader como al mercado del futuro. Empecemos por la base, por los cimientos. A ver, cuando hablamos de análisis clásico no nos referimos solo a pintar rayas en un gráfico, ¿eh? Es el arte de interpretar la psicología del grupo, de leer el miedo y la codicia, que al final son los que mueven los mercados. Es entender la emoción humana que se esconde detrás de los datos. Y en el corazón de este arte está la acción del precio. Es la habilidad de leer el gráfico en su estado más puro, sin la distracción de 1000 indicadores que a veces lo único que hacen es meter ruido. Se trata de entender el pulso real de la oferta y la demanda, directamente de la fuente. Digamos que es el idioma nativo del mercado, y dominarlo es el primer paso para entender esa psicología colectiva. Así que nadie piense que esto es de hace 2 días. Este arte tiene una historia, y vaya historia. Desde la teoría de Dow a principios del siglo XX, pasando por las famosas ondas de Elliott en los años 30, hasta los retrocesos de Fibonacci, cuyos principios matemáticos tienen siglos. O sea, no son la última moda de Twitter, son herramientas que han demostrado su valía para descifrar los patrones del comportamiento humano. Pensemos, por ejemplo, en las ondas de Elliott. Sé que suena súper técnico, pero la idea de fondo es bastante sencilla. Los mercados no se mueven al tuntún, de forma caótica. Siguen un ritmo, una especie de estructura de impulsos y retrocesos que es un reflejo directo del ciclo de euforia y miedo de los inversores. En el fondo es como tener un mapa de la psicología de las masas. Y ahora cambiamos de tercio completamente. Dejamos el arte y nos metemos de lleno en la ciencia que lo está poniendo todo patas arriba. La inteligencia artificial no interpreta la emoción, la cuantifica. Procesa unos volúmenes de información que para un ser humano serían imposibles de asimilar y convierte lo que parece ruido en señales muy claras. El combustible de esta revolución son los datos alternativos. ¿Y qué es esto? Pues es información que se sale totalmente de lo típico del precio y el volumen. La IA puede, por ejemplo, analizar el sentimiento de millones de tweets, contar los coches en el parking de un centro comercial con imágenes de satélite, o rastrear transacciones para predecir los resultados de una empresa antes de que los publique. Mirad, este contraste es brutal, lo dice todo. A la izquierda, lo de siempre, precio, volumen, los datos que ve todo el mundo. Y a la derecha, el universo de la IA, datos de satélites, redes sociales, transacciones, un océano de información desestructurada. Es aquí donde nace la nueva ventaja competitiva. Ya no va solo de interpretar datos, sino de encontrar y procesar datos que nadie más tiene. Y todo esto lo consigue con unas herramientas que son sinceramente alucinantes. El procesamiento del lenguaje natural le permite leer millones de noticias en segundos para medir el sentimiento del mercado. El aprendizaje por refuerzo es como tener un trader que no duerme nunca, que aprende de cada operación mejorando y mejorando sin descanso. Todo para encontrar patrones y ejecutar operaciones con una precisión, pues eso, sobrehumana. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. No se trata del arte contra la ciencia, se trata del arte potenciado por la ciencia. El resultado es lo que llamamos el trader aumentado, un profesional que combina su intuición y su experiencia con una capacidad de análisis de datos que no tiene precedentes. Esta cita de Ginni Rometty, la que fue CEO de IBM, lo clava. La IA no es una amenaza, es una herramienta evolutiva. Ignorarla ya no es una opción. El debate ya no es humano contra máquina. La verdadera batalla va a ser entre el trader que se aumenta con IA y el que se queda atrás. A mí me encanta esta analogía porque lo explica genial. La IA es el copiloto más avanzado que te puedas imaginar. Procesa millones de datos, te sugiere rutas, te avisa de peligros, pero el piloto, el humano, es quien tiene los mandos. La decisión final, sobre todo cuando hay turbulencias, sigue siendo del experto que va en la cabina. Vamos a ponerle cara y ojos a esto con un ejemplo, para que se entienda bien. Imaginaos un trader. Ve en un gráfico lo que parece el inicio de una onda 3 de Elliott, que suele ser la más potente. Su intuición se dispara. Acto seguido le pregunta a su copiloto de IA, y este confirma la idea tras analizar un pico de sentimiento positivo en redes sociales y noticias. Y no solo eso, la IA escanea al instante miles de activos y encuentra uno donde ese patrón coincide perfectamente con un nivel clave de Fibonacci.
Con toda esa información, el trader ejecuta la operación con una convicción muchísimo mayor. Claro, esta fusión está creando un panorama totalmente nuevo en el mercado. Uno que, por un lado, ofrece oportunidades extraordinarias, pero que también trae consigo nuevos riesgos que hay que entender muy bien. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional ya ha puesto las cartas sobre la mesa. Los beneficios son evidentes. Más eficiencia, una gestión del riesgo mucho más inteligente. Pero los riesgos son igual de reales. Pensemos en una volatilidad disparada por reacciones de algoritmos en microsegundos, o en modelos tan complejos que se convierten en cajas negras que nadie entiende, un blanco perfecto para la manipulación. Y con tanto poder en juego, pues era inevitable que los reguladores moviesen ficha. No se pueden quedar de brazos cruzados mientras la tecnología redefine por completo los mercados. La época del salvaje oeste regulatorio en la IA está llegando a su fin. De cara a 2026 el panorama va a cambiar, y mucho. Veremos un marco regulatorio bastante más estricto. La ley de IA de Colorado, por ejemplo, va a exigir que se pueda explicar qué hacen esos modelos de caja negra. Habrá muchísimo más control sobre los algoritmos y, por supuesto, un foco total en la ciberseguridad. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿cómo es el trader que no solo va a sobrevivir, sino que va a liderar en este nuevo escenario? ¿Qué habilidades necesita para subirse a esta ola tecnológica y no ahogarse? Y volvemos a la idea clave, que es la más importante de todas, la del aumento. El trader del futuro no tiene por qué ser un programador de élite, aunque ayuda, claro. Es, por encima de todo, alguien con pensamiento crítico, alguien que sabe qué preguntarle a la máquina. Y ojo, porque aquí está la clave de todo, la gran diferencia. Una cosa es usar una herramienta y otra muy distinta es entender cómo funciona, cuáles son sus puntos fuertes, sus debilidades, sus sesgos. La verdadera ventaja en 2026 va a estar en esa comprensión profunda, en saber cuándo hacerle caso al copiloto y cuándo ignorar su recomendación basándose en la experiencia. Al final, todo se reduce a esto. El futuro del trading no está solo en el cerebro humano, ni tampoco solo en el chip de silicio. El éxito está en el puente que los conecta, en combinar esa intuición que te da la experiencia con la potencia de análisis prácticamente ilimitada de la máquina. Y así cerramos el círculo. La tecnología ya está aquí. La cuestión no es si se va a usar, sino cómo se va a usar. El futuro es de quienes aprendan a dialogar con estas nuevas inteligencias. Así que la pregunta que queda flotando en el aire ya no es otra que, en 2026, con todo este poder al alcance de la mano, ¿cuáles serán las preguntas inteligentes para hacerle a un copiloto de IA?